Dios está en este lugar y a Él le ha placido que usted hoy esté aquí en este lugar también. Dios quiere bendecirle, amén. Dios quiere bendecirle. Dios quiere bendecirnos hoy. Puede tomar su asiento. Bienvenida, iglesia. Dios les bendiga a cada uno. Amén. Seguimos orando y clamando por nuestro pastor y su familia. Hoy estaban en el médico y seguimos orando para que sea Dios sanándoles, amén. Toda bacteria, todo virus pueda salir de sus cuerpos en el nombre de Jesús. Pero estamos acá en este lugar, Dios nos ha traído hoy, amén. El tema de esta tarde, de esta mañana, la gracia, el lugar más seguro donde puedes estar. La gracia, el lugar más seguro donde puedes estar. Y yo te voy a pedir que tú puedas buscar en tu Biblia, en el Salmo 11, a partir del verso 1, el Salmo número 11, capítulo 11, a partir del verso número 1. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en Jehová he confiado. ¿Cómo le dices a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Gloria a Dios. Cuando las circunstancias que nos rodean se tornan difíciles, cuando las situaciones que vivimos día a día no son lo que nosotros esperábamos que fuesen, siempre viene a nuestra mente la idea de escapar, de salir corriendo, de buscar un escape para no vivir esa situación, para no tener que pasar por ese proceso. Amén. Buscamos irnos lejos de esa realidad, correr en una dirección contraria a ese evento o a esa situación, porque ese evento y esa situación no es lo que yo espero, lo que yo quiero y no es lo que yo deseo para mi vida. Entonces el ser humano tiende a huir de las situaciones que producen esa inseguridad en cada uno de nosotros. El ser humano tiene la necesidad, forma parte de las necesidades de los seres humanos, el sentirnos seguros. El deseo suyo de sentirse seguro, de estar al control de las cosas, es un deseo humano, forma parte de nuestra naturaleza humana, ese deseo. Y eso es una de las cosas que las personas constantemente buscan, ya sea consciente o inconscientemente. Siempre vamos a tratar de buscar sentirnos seguros en medio de cualquier situación. La seguridad nos hace sentir cómodos, nos hace sentir que estamos en una zona de confort, nos hace sentir que estamos al control de las cosas, porque la inseguridad es todo lo contrario, nos hace sentir con temor y esto nos coloca en un lugar de vulnerabilidad. Cuando usted está en una situación la cual usted no controla, la cual usted no siente seguridad, usted se siente vulnerable porque usted siente temor. Y forma parte de la condición humana, forma parte de nosotros como seres humanos. Y siempre vamos entonces a buscar esa seguridad para sentirnos o tener la idea de libertad. ¿Sabe? Cuando usted tiene el control de algo, usted se siente libre, porque usted siente que controla ese algo y ese algo no lo controla usted. Usted siente que controla la situación y esa situación no la controla usted. Entonces hay un sentido, hay un sentimiento, una emoción de seguridad, amén. Y creemos que al obtenerla, esa sensación de libertad nos produce felicidad, nos produce una vida de éxito, y creemos que ese sentimiento nos garantiza una vida de éxito. Porque todo esto que estamos hablando forma parte
de la condición humana. Forma parte de Adán. ¿Se acuerda de Adán? Él quiso sentirse seguro, quiso sentir que controlaba todo. Y aquello que le habían dicho que no lo podía hacer, él lo quiso hacer porque él necesitaba tener el control de eso. ¿Ok? Vemos que seremos libres para hacer todo aquello que amamos y hacer nuestros sueños realidad. Y este sentido de seguridad pensamos que es posible cuando decidimos vivir una vida dentro, fíjese usted, de nuestra zona de confort, dentro de ese espacio en el que nosotros nos sentimos seguros, en el que nosotros no nos arriesgamos a salir de allí, porque allí nos sentimos a gusto. Y entonces usted ve muchas veces personas que pasan su vida viviendo de la misma manera porque nunca se atrevieron a ir por más. Nunca se atrevieron a salir de esa zona de confort que le daba esa sensación de seguridad para ir y obtener cosas, obtener niveles, buscar cosas que no conocen, porque ese es el problema de la inseguridad. La inseguridad está basada en las cosas que no conocemos, no entendemos, no las conocemos. Entonces, como no las conocemos, yo prefiero quedarme aquí en lo que yo conozco. Incluso hay un refrán muy conocido: más vale viejo conocido que nuevo por conocer, que bueno por conocer. Yo prefiero quedarme con lo que yo conozco, aunque no sea tan bueno, a ir a lo que es mejor, pero que yo no conozco y no sé cómo voy a reaccionar, no sé cómo lo voy a tener, no sé cómo me voy a comportar en medio de eso. Entonces prefiero quedarme aquí. Y eso me da una sensación, una ilusión de seguridad y de libertad, la cual no es real, ¿Amén? Entonces, mientras que vivir en nuestra zona de confort puede brindarnos ese sentido de seguridad y darnos la idea de que somos libres, felices, exitosos, estamos viviendo en una ilusión. ¿Por qué? Porque esto solo nos esclaviza, esto solamente nos limita, esto nos limita a nuestra verdadera libertad para cumplir nuestros sueños, ir más allá en el cumplimiento y en el logro de metas, de visiones, de todas esas capacidades que Dios colocó en cada uno de nosotros y que están allí esperando que alguien se atreva a creer, esperando que alguien se atreva a pensar y a no conformarse con lo mejor, sino ir a lo excelente, a no conformarse con lo bueno, sino ir a lo que es mejor. Porque a veces nos conformamos con lo bueno. ¿Para qué buscar lo mejor y lo excelente si tenemos lo bueno? Así no me meto en problemas con nadie, así nadie se mete en problemas conmigo. Yo estoy tranquilo y feliz así como estoy. ¿Para qué yo me voy a meter a servir en un área de la iglesia? Para meterme en problemas con la gente, para que entonces se armen los problemas, para que yo el otro. Prefiero quedarme así donde estoy. Y entonces los talentos y todo lo que ha puesto en ti para que tú bendigas al mundo con eso, se queda allí. Se queda allí esperando. Eso fue lo que pasó con el hombre que escondió el talento. Al que se le dio un talento, lo escondió porque tenía temor, porque no quería salir de su zona de confort. Los otros no, a los que tenían otros talentos, que se le entregaron otros talentos, dice que los multiplicaron y duplicaron los talentos. Este dijo: yo prefiero quedarme así como estoy, tranquilo, así no me meto en problemas con quien me dio el talento, y aquí está, tome, mira, aquí está tu talento, el que tú me diste, ahí te lo devuelvo. Y dice la palabra que Dios le dijo: has hecho mal, has sido un mal siervo, porque no buscaste multiplicar lo que yo te había dado. ¿Por qué ese siervo hizo eso? Porque él no quería salir de su zona de confort, de su zona de seguridad. Cuando salimos en busca de lo nuevo, de lo desconocido, nos salimos de esa zona de seguridad y ahí nos sentimos inseguros. Y no está mal que usted quiera tener la seguridad en su vida de muchas cosas y pensar que esto nos produce seguridad, tener una casa propia, comprar un buen carro, mantenerme en un nivel espiritual bueno, cómodo, donde yo no tenga que exigirme más a mí misma, sino que me quedo allí, ahí estoy bien, total, yo me voy al cielo. Yo me voy al cielo porque tengo vida eterna.
Entonces nos quedamos allí, nos quedamos en ese lugar. Pero hay algo que Dios quiere que nosotros podamos entender, y que es que la gracia de Él, su bondad, su favor, es lo único que nos puede a nosotros permitir salir de ese lugar. Fíjese, hay muchas ideas que se han quedado en solo ideas. Hay muchos sueños que se han quedado solamente en sueños. Hay muchas aspiraciones que solamente se quedaron en aspiraciones. Proyectos que se quedaron solamente en proyectos, nunca se ejecutaron. Visiones que solamente se quedaron en visiones. Tengo una visión de hacer esto. Y se quedó así, se quedó en una visión. Llamados que solamente se quedaron en llamados. Yo sé que Dios me llamó. Y me quedo toda mi vida diciendo, yo sé que Dios me llamó. Pero no avanzo hasta el próximo nivel. Señor, si tú me llamaste a esto, ¿qué es lo que yo tengo que ir haciendo hasta que ese llamado se manifieste completamente en mi vida? ¿De qué manera tengo yo que actuar entonces en pro de ese llamado que tú me hiciste, de ese plan, de ese propósito que Dios puso en cada uno de nosotros cuando fuimos creados? Y a veces hay personas que pasan la vida que ni siquiera piensan en un propósito, en un plan, en un diseño de Dios, sino que simplemente existen. La seguridad te lleva a sobrevivir. Sobrevives en la vida, existe, pero no vives esa vida abundante que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo para que tú y yo la podamos vivir. Amén. ¿Por qué? Por no ir más allá, por no tomar riesgo, porque esto implica salir de nuestra comodidad, y eso es una decisión que hay que tomar, y esa decisión genera un costo, y a veces no queremos enfrentarnos a ese tipo de cosas. Amén. ¿Qué significa salir de nuestra zona de comodidad, de nuestra zona de seguridad? Significa que ya no vamos a depender de lo que yo sé. Significa que ya no voy a depender de lo que yo sé hacer. Que yo sé hacer esto, yo tengo el control porque yo lo sé hacer. Pero cuando entonces entiendo que Dios me llamó a hacer tal cosa, pero no lo sé hacer, no lo conozco, no lo sé hacer, viene el temor. Y ahí es donde la gracia actúa. Ahí es donde es la única manera que tú y yo podemos vivir esta vida, y es bajo la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque aunque no lo sepas hacer, aunque no entiendas cómo hacerlo, la gracia de Dios te capacita para que tú puedas obtener todo lo que Dios quiere para ti. Eso es una decisión, eso es un momento en tu vida donde tú dices, hasta ahora lo hice de esta forma, hasta ahora lo hice de esta manera, porque estoy pensando que es así como lo que tenía que hacer, porque es lo que yo conozco cómo hacerlo. Pero hay un momento en donde tú debes decir, Señor, suelto esto. Me siento en el aire, me siento que no tengo el control de las cosas, pero yo lo suelto para esperar que es lo que tú quieres, para esperar la dirección tuya, para esperar que tú me digas, hijo, hija, quiero que lo hagas así, quiero que lo hagas de esta manera. Esas son decisiones que nosotros tenemos que tomar, y la gracia está a la puerta de esas decisiones. En el momento que tú tomas la decisión, la gracia surge. La gracia te levanta, la gracia te ayuda, la gracia te guía, pero es en el momento que tú tomas la decisión. Tenemos la gracia y el favor de Dios y está allí disponible, pero tú y yo tenemos que tomar la decisión de dejarnos llevar, guiar y vivir por esa gracia. Amén. John F. Kennedy, uno de los presidentes más conocidos de Estados Unidos, dijo una vez: la conformidad es el carcelero de la libertad y el enemigo del crecimiento. Cuando tú te conformas a vivir de una manera, eso no va a permitir que tú puedas crecer y puedas avanzar. Eso encarcela realmente tu libertad. Y tenía razón este hombre cuando dijo eso. Entonces, cuando yo me enfoco en mi seguridad y la antepongo ante cualquier otra cosa, estoy poniendo límites a mi vida y no dejo que la gracia me dirija, no dejo que la gracia me envuelva, no dejo que la gracia me lleve a ese lugar que Dios tiene preparado para mí. ¿Eso es malo? Sentirse así forma parte de la condición humana,
forma parte de la condición humana, pero nosotros no solamente somos seres humanos, nosotros somos seres espirituales, con un propósito espiritual, con una vida espiritual dada por Dios. Y esa vida espiritual que Dios ha puesto en cada uno de nosotros no es nada más, es nada más y nada menos que su propia vida, que su propia vida. Por eso es que Jesús, cuando se fue, le dijo a sus discípulos: no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos. Enviaré al Espíritu Santo, la promesa del Padre será enviada y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo se puede cumplir eso de todos los días hasta el fin del mundo? ¿Y cómo se puede cumplir eso que dice yo estaré en vosotros? Significaba entonces que la vida de Cristo iba a ser implantada en cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces, desde el mismo momento que usted cree en Jesús, que usted cree en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario para que usted pudiera ser libre de su pecado, de su debilidad, de su pasado, desde ese mismo momento el Espíritu Santo de Dios viene a ser morada en tu corazón y en mi corazón. Desde ese mismo momento tú y yo tenemos la vida de Dios en nosotros. Tenemos la gracia viviendo en nosotros. Tenemos la gracia viviendo en nosotros. Amén. Entonces el problema se presenta cuando conseguimos una vida que nos otorga seguridad, que nos da seguridad, y esa sensación nos detiene a ir por más, nos detiene a ir para esperar y obtener más de su gracia. Y muchas veces hasta peleamos a toda costa por mantener esa seguridad y por mantener esa vida cómoda en nosotros para no ir más allá. Y cuando alguien nos orunga, cuando alguien nos exige un poco más para que podamos salir, para que podamos vencer lo que nos limita, ya sean actitudes, carácter, X cosas que nos limitan a poder vivir la vida que Dios tiene para nosotros, nos encerramos y decimos: no me toques esto, yo estoy bien así, yo soy así, yo soy de la familia tal y yo soy así, siempre hemos sido así. Entonces yo seguiré siendo así hasta que Cristo venga. Y perdemos la oportunidad de vivir lo extraordinario que Dios ha preparado para que tú y yo vivamos. Lo extraordinario. ¿Sabes que tú y yo fuimos creados y cada uno tiene un propósito diferente a otro? Y hay cosas en la tierra que solamente podrán ser hechas por ti, porque fueron diseñadas, creadas para que tú las hicieras. Si tú no las haces, nadie más las va a hacer. Y eso morirá allí contigo. Si tú no te esmeras por entender y buscar cuál es ese nivel que Dios quiere para ti, cuál es ese nivel que Dios diseñó para ti, cuál es esa vida que Dios diseñó, preparó. Dice que desde antes de la fundación del mundo ya toda tu vida Dios la había diseñado. Si no nos esmeramos en buscar eso, en entender eso y en estar dispuestos a pagar el costo, el precio. ¿Cuál es ese precio? Es una decisión. Es soltar mi comodidad, es soltar mi control y entregárselo a Él. Es tiempo de que soltemos el control de algunas cosas, de algunas circunstancias, de algunas personas que vivimos. Y es tiempo que se lo entreguemos a Dios. Es tiempo que se lo entreguemos a Dios para que sea Dios haciendo. Es tiempo que le entregues a Dios el control de tus hijos. Es tiempo que le entregues a Dios el control de tu matrimonio. Es tiempo que le entregues a Dios el control de tus finanzas, de tu prosperidad. Es tiempo de que se lo entregues a Él. ¿Y cómo se lo vas a entregar? Caminando en los principios que Él ha establecido para poder bendecirte y prosperarte. Entonces tienes que ir más allá, tienes que buscar más allá. Hay que indagar, hay que buscar, hay que pasar de un nivel a otro. No podemos permanecer iguales toda la vida porque vamos a seguir siendo iguales toda la vida. Amén. Si Dios te llamó y tú sabes que tu llamado principal es la adoración, entonces tú tienes que meterte allí. Señor, tú me diste este talento, tú me diste este don, tú me llamaste para eso. Entonces tú haces crecer ese don, tú desarrollas ese don,
buscando, aprendiendo, estudiando, aprendiendo de los que saben, practicando, ensayando. Pero tú no puedes decir, no, Dios me llamó a esto, ese es mi llamado, gloria a Dios, y no hacer nada. Porque ese llamado se va a quedar así como una semilla. Todo lo que Dios nos da es una semilla pequeña. Y la gracia de Él, operando en nosotros, hace que eso crezca. Cuando tú no buscas que eso crezca, tú estás limitando a Dios y le estás diciendo, yo puedo hacerlo y no necesito tu gracia. Porque la gracia es hacer lo que no puedo hacer. La gracia es esa capacidad que Dios nos da de poder lograr y obtener y hacer y recibir las cosas que por nuestros propios medios nosotros no hubiésemos podido nunca. Y a veces oímos estas cosas y decimos, no, pero es que yo sé. Pero yo sé, pero sigo viviendo igual. Entonces pareciera que no hemos entendido realmente qué es lo que es la gracia de Dios, qué es lo que es esa capacidad, ese favor que Dios te entrega para que tú logres hacer lo que tú por tus propios medios no lo puedes hacer. Amén. Debo renunciar entonces a lo que sé, a lo que conozco y a lo que soy capaz. Miguel Ángel, el famoso pintor, decía, el mayor peligro para la mayoría de nosotros no consiste en establecer nuestras metas demasiado altas y fallar, sino en establecerlas demasiado bajo y conseguirlas. Eso es terrible, porque tú te estableces una meta cómoda y si tú la consigues, tú te vas a acomodar a eso y no vas a ir más allá. Es preferible que te establezcas metas altas que tú sabes que Dios te ha dado y que falles en el intento una vez, 2 veces, 3 veces, pero que al final lo logres. Es preferible eso que vivir de metas pequeñas y cómodas en la vida que no nos van a llevar a pasar a ningún otro nivel ni nos van a llevar a ningún otro lado, sino que nos van a dejar y nos van a dejar que permanezcamos así. Quiero unos hijos que le sirvan a Dios. Quiero que mis hijos sean hombres y mujeres de Dios. Eso es una meta alta. Y es una meta dada por Dios porque esa es la voluntad de Dios. ¿Qué vas a hacer para lograr eso? ¿Qué vas a hacer? Vas a orar, vas a ayunar, vas a darle ejemplo. Vas a enseñarles la palabra, vas a enseñarles los principios, vas a estar pendiente de sus necesidades, que ellos puedan ver en ti un hombre y una mujer de Dios dignos de un ejemplo a seguir. Y la gracia de Dios va a operar en ellos. La gracia de Dios va a operar en ellos. Y lo que es imposible para ti, Dios lo va a hacer. Pero tú y yo tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que hacer nuestra parte, amén. Solo cuando estamos en el lugar desconocido, en esa zona que no conocemos, que no sabemos, esa incomodidad cuando nuestro verdadero carácter se forma. Cuando tú y yo dejamos de un lado nuestra forma de hacer las cosas porque ya las conocemos, ya las sabemos, ¿no? Yo sé hacerlo así, y dejamos eso de lado por conocer la voluntad de Dios, por buscar la voluntad de Dios, por ver cuál es la forma y la manera de Dios y depender de su gracia. Es en ese momento en que nosotros realmente somos libres y es en ese momento en que nuestra vida realmente tiene éxito. Es en ese momento en que nuestra vida tiene éxito, cuando dependemos de la gracia de Dios y no de nuestra propia fuerza y de nuestros propios conocimientos. Amén. Cuando creo que lo que Dios dice de mí es verdad. Cuando yo espero lo que Dios dice que hará. Cuando yo espero lo que Dios dice hará. Cuando yo dependo de su gracia y no de mis fuerzas, mis recursos, mis conocimientos, mis tiempos. Y esto es importantísimo, hermano. Porque a veces estamos encaminados. Vamos por el buen camino, vamos por el camino que Dios nos trazó, pero nos adelantamos o nos atrasamos porque caminamos en nuestro tiempo. Y hasta eso yo tengo que entregárselo a Dios. Señor, no es en mi tiempo, es en tu tiempo, es en tu tiempo. En su tiempo Él va a hacer lo que dijo que iba a hacer contigo.
En su tiempo Él te va a dar lo que dijo que te daría. En su tiempo Él te va a levantar como dijo que te levantaría. Tú no estás esperando cosas que tú te inventaste. Tú estás esperando las cosas que Dios te dijo que Él haría. Amén. Y para eso hay un tiempo perfecto, que es el tiempo de Dios. Entonces, adelantarnos o atrasarnos a ese tiempo nos saca de la gracia. Nos saca de la gracia porque nosotros queremos tener el control. La ley produce control, pero la gracia produce libertad. Es diferente. La ley te puede brindar seguridad y la gracia te lleva a lo desconocido, pero te lleva libre, sabiendo que tú no dependes de ti mismo, sino que dependes de Dios. Amén. Ahí es cuando vemos su gloria. Ahí es cuando vemos su gloria. La gracia te hace salir de tu zona de seguridad y de comodidad, porque la gracia te ayuda a buscar, a soñar y a esperar cosas mejores. Hay veces que las circunstancias que nos rodean no nos dejan ver lo mejor de Dios. No nos permiten ver lo mejor de Dios, y es por eso que usted ve mucha gente que vive en la queja. Porque como están rodeados de situaciones difíciles y no ven más allá, lo único que les queda es quejarse. Señor, ¿por qué no me diste esto cuando te lo pedí? Señor, ¿y por qué a fulano y a mí no? Señor, ¿y por qué a mí? ¿Por qué esto, Señor? ¿Y por qué tanto sufrimiento? ¿Y por qué tanta lucha y tanta prueba? Mano, la vida es una prueba, es una batalla. Eso nadie lo va a cambiar. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe y llegar a nuestro destino. Amén. Y eso lo podemos hacer únicamente con Dios. Únicamente con Dios en su gracia. No lo podemos hacer por nuestros propios medios. Amén. El asunto es que estas cosas mejores son desconocidas para nosotros hasta ahora, y eso produce temor e incertidumbre. Y en este punto la garantía de nuestra seguridad no somos nosotros mismos, no es lo que nosotros sabemos, sino que la garantía de nuestra seguridad es Jesús, es su gracia. El lugar más seguro para nosotros es la gracia de Dios, es la gracia de Dios. Aunque sintamos que no tenemos el control, pero es el lugar de su gracia, es el lugar donde Él nos coloca, es el lugar donde nosotros le entregamos todo a Él. Y aunque no tengamos control de las cosas, ya se lo entregamos a Él y sabemos que Él está haciendo algo. Sabemos que Él no está parado mirándonos así a ver cuándo nos estrellamos. No, Él está haciendo algo, Él está operando. Algo tiene que ocurrir en nuestra vida si nosotros le entregamos el control a Dios. Si nosotros le entregamos el control de nuestras circunstancias a Él y decidimos esperar en su gracia. Decidimos esperar en su gracia. ¿Cuántos? Bueno, todos los que están aquí no se fueron del país. Usted decidió esperar en la gracia de Dios. Usted decidió esperar en el Dios que había prometido que a pesar de la situación, a pesar de la política, de lo social, a pesar de lo que sea, Dios le iba a sustentar. ¿Y no le ha sustentado? Le ha sustentado hasta ahora y seguirá sustentándole. Y hoy en día, usted le dice a gente que está afuera, pero cómo usted vive y todo, y la gente dice, cónchale, pero entonces me voy a ir para allá, porque yo estoy pasando trabajo aquí. Y usted está mejor, no porque el país esté mejor, usted está mejor porque usted está en las manos de Dios. Y la gracia de Dios se manifiesta en usted, se manifiesta en sus hijos, se manifiesta dándole ideas, dándole trabajo, prosperándole, levantándole. Hemos visto eso, amén, porque Dios es fiel, Dios es fiel. Entonces, la garantía de nuestra seguridad es la gracia de Jesús. Dice Hebreos 12, capítulo 2, dice, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, mientras mantengamos la mirada en Él, mientras esperemos en Él, mientras entendamos que es su gracia, su favor, su bondad la que nos sostiene, andaremos en el buen camino, andaremos avanzando en la vida, amén. Sigue diciendo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mire, no es por tu fe, no es por tu fe. Hay veces que yo escucho gente que dice, no, es que mi fe logró tal cosa.
es que con mi fe. No es tu fe, no es mi fe, es la vida de Jesús, es la fe de Jesús, porque dice que Él es el autor y consumador de la fe. Es decir, desde la A hasta la Z de la fe, Jesús es quien lo hace. Jesús es quien lo hace. No, yo tengo fe, esa no es tu fe, esa es la fe de Dios que está en ti. La fe no nace del ser humano, la fe nace del Espíritu. Y cuando sentimos que tenemos fe y que con esa fe vamos a alcanzar las victorias, no es tu fe. Tenemos que estar claros con eso y tenemos que decir: Señor, es tu gracia, es tu gracia. Ese es el lugar más seguro. Dice: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Mire, Jesús dejó su zona de confort. En el cielo Él tenía todo. Él es Dios. Pero Él dejó su zona de confort por venir aquí a la tierra a cumplir el sueño de Dios, de su Padre. Y eso es otra cosa que tenemos que aprender. Nuestros sueños se tienen que alinear a los sueños de Dios. Porque si no, estaríamos en motivación y no en fe. ¿Sabes? Son motivadores, tú lo puedes alcanzar, tú lo puedes lograr. Tienes la personalidad. Esos son motivadores, pero eso no toca el espíritu. Eso te puede llevar a alcanzar algunas cosas porque tú tienes capacidades que Dios te ha dado y tú las usas y las desarrollas. Pero sin la gracia de Dios, eso tiene un límite. Pero cuando es el espíritu es diferente, porque tú vas a depender de la gracia y no de ti mismo. Amén. Y entonces Él dejó el lugar donde estaba, ese cielo de gloria, por venir a la tierra, a un lugar totalmente desconocido para Él, porque Él no era humano. Él se hizo hombre para poder venir. Nunca había experimentado Dios eso. Era algo desconocido, nunca Dios había experimentado convertirse en ser humano para venir a la tierra y padecer como ser humano y tener que obedecer, tener que ser tentado y obedecer para morir en una cruz. Eso es algo que suena ilógico. Sin embargo, Jesús lo hizo. Salió de su zona de confort para poder cumplir el sueño del Padre, que era proveerle a la raza humana un instrumento para salvación. Si Jesús no hubiese salido de su zona de confort, de su área de comodidad, si Jesús no hubiese dejado el cielo, tú y yo no pudiéramos ser salvos. Tú y yo no pudiéramos tener vida eterna, porque ya la habíamos perdido con Adán. El pecado entró en la raza humana y entró en toda la línea sucesoral de la raza humana. Y ya estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús dijo: yo tengo que cumplir el sueño de mi Padre. ¿Cuál era el sueño de Dios? Retomar la relación que tenía con el ser humano. Y Jesús lo cumplió, amén. No le importó lo que tuvo que pasar. Él hizo lo imposible por caminar en el sueño de su Padre. Y fíjese que después termina el verso diciendo: y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dejó su lugar de confort, pudo cumplir su asignación bajo la gracia y entonces venció y ahora se sentó en el trono de Dios. Tú y yo tenemos una asignación, tú y yo tenemos un plan, tú y yo tenemos un propósito. ¿Qué tienes que dejar? ¿De dónde tienes que salir para tú poder cumplir ese propósito a través de la gracia de Dios y poder decir un día: cumplí lo que Dios me asignó en la tierra, cumplí el propósito para el cual Dios me llamó, estoy caminando en el propósito para el cual Dios me llamó? Un día vamos a ser confrontados en el tribunal de Cristo. Dice el Apocalipsis que cada quien va a recibir de acuerdo a lo que hizo. No se trata de salvación, todos somos salvos porque creemos en Jesús. Todos los que creen en Jesús, amén, le han entregado su corazón a Él. Pero usted va a recibir recompensas por lo que usted hizo aquí en la tierra para Él. No, yo con ser salvo me conformo. Deje esa falsa humildad. Vamos a pasar toda una eternidad, mi hermano. Aquí podemos vivir 100 años y eso es un punto.
un punto de arena, un grano de arena en el desierto. Vamos a vivir toda una eternidad y Dios es justo. Dios es justo para bendecirle a usted y para darle a usted la recompensa de su trabajo aquí en la tierra por Él. Si a Jesús lo sentó en el trono por haber hecho su parte, usted y yo también nos sentaremos en el trono con Él. Mientras nos mantengamos caminando bajo su gracia, cumpliendo el propósito y la asignación que Él nos dio en esta tierra. Pero yo no sé cuál es mi propósito, no sé todavía cuál es mi asignación. Dice la palabra, mientras tú te enteras de eso, haz todo lo que venga a tu mano. Sirve, haz todo lo que te venga a tu mano, y en ese servir, en ese caminar, Dios te va a indicar cuál es tu llamado, cuál es tu propósito. Dios lo va a indicar, porque Dios no nos dejó huérfanos, nos dejó al Espíritu Santo que nos guía, amén, a toda verdad. Jesús nunca te va a llevar a un lugar desconocido para Él. Nunca te va a hacer pasar por algo que Él no haya pasado. Juan 14:3 dice: y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estén también. Él te va a llevar al lugar que Él ya conoce. Él te va a llevar al lugar donde Él ya está. Él no te va a llevar a otro lugar, te va a llevar al lugar donde Él ya está. Y en Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús no te va a pedir a ti que tú no cedas ante la tentación, si Él antes no lo hizo. Dice que Jesús en su naturaleza humana fue tentado en todo y fue hallado sin pecado. Así que cuando tú estás siendo sometido a una prueba, a una tentación, la gracia de Jesús está allí para ti. Está allí para ti. Porque caer en una tentación significa desviarte del plan y del propósito que Dios tiene contigo. Y esa no es la voluntad de Dios. Entonces la voluntad de Dios es que tú permanezcas. Ahora, ¿cómo permanezco, Señor, si no tengo la fuerza, si no puedo? Ahí está la gracia. Por eso es que la gracia es el lugar más seguro para que tú y yo nos refugiemos. Amén. Porque cuando no podemos, dice la palabra, diga el débil fuerte soy. Diga el pobre rico soy. Esa es la gracia. La gracia te puede sacar de una situación donde tú crees que no hay solución y llevarte a una situación donde tú te paras firme en la fe y tú vences por la fe toda circunstancia. Amén. La fe no niega la realidad de las cosas, pero pasa por encima de esa realidad y las vence, las cambia. Eso lo hace la fe. Amén. Entonces, entregarnos a esa vida, entregarnos y dejarnos dirigir de esa manera, es caminar en la gracia, es depender de la gracia de Dios, es entender que solamente por su gracia podemos vivir esta vida y no hay otra manera de hacerlo, porque hasta la fe que tenemos, que nos ha sido dada, es por gracia. Si no fuera por la gracia de Dios, usted y yo no tuviéramos fe para poder enfrentar los retos que esta vida requiere. Amén. Jesús siempre retará nuestra fe para que crezca y se desarrolle a través de la gracia. Jesús siempre nos va a sacar, nos va a empujar. ¿Sabe? Cuando los aguiluchos ya están listos para aprender a volar, la mamá águila no les dice: bueno, móntate aquí que yo te llevo poco a poco. No, agarre con el pico y los lanza en el vacío. Los lanza en el vacío y ellos comienzan a agitar las alas y se dan cuenta que pueden volar. Se dan cuenta que tienen un don que les fue dado, que tienen un talento que les fue dado. No lo sabían. ¿Por qué no lo sabían? Porque nunca se habían lanzado al vacío. Nunca se habían lanzado al vacío. Tal vez lanzarte al vacío es salir de esa relación tóxica en la que estás. Tal vez eso es lanzarte al vacío. Pero cuando lo haces dirigido por Dios, Dios te va a bendecir. Tal vez lanzarte al vacío, tal vez lanzarte al vacío es entregar tu diezmo y ofrenda. Porque no tienes. Dime tú, si a eso que te entró le sacas el 10%, imagínate, y entonces. Pero te lanzas al vacío, siembras, das tu diezmo, tu ofrenda, siembra, apoyas, das. La Biblia dice que es mejor dar que recibir. Y entonces cuando damos, ¿sabe qué?
Usted se pone en la posición del que da y no del que necesita ayuda. Es una bendición dar. Es una bendición. Y entonces allí tal vez te están lanzando al vacío, pero tú dices: Señor, yo voy a caminar, a actuar y a vivir de acuerdo a tus principios. El diezmo y la ofrenda es un principio de Dios que Dios estableció para bendecir a su pueblo. Y Él mismo lo dice en su palabra, en Malaquías 3:10, dice: pruébame a ver si no es verdad. Pruébame. Si usted no lo ha hecho, hágalo y pruebe a Dios. Comience a diezmar como principio de vida. Y usted va a ver, porque Dios no miente. Él dice: pruébame ahora en esto, a ver si yo no abro la ventana de los cielos y envío bendición hasta que sobreabunde. Entonces, esa limitante es que no me alcanza, es que yo no puedo, es que imagínate, si saco el diezmo, entonces, esos son limitantes. Eso es una zona de confort, una zona de seguridad donde estamos y no queremos salir de allí. Pero cuando nos atrevemos y cuando nos arriesgamos, confiando en la gracia de Dios, vemos entonces cómo Dios levanta, cómo Dios bendice, cómo Dios prospera, cómo el mismo Dios reprende al devorador para que no toque sus finanzas. Porque son principios. Y algunas personas dicen que son principios de la ley. Yo los llamo principios de la gracia. Son principios de gracia. Amén. Jesús siempre retará tu fe para que crezcas y te desarrolles a través de la gracia. Mateo 14, del 25 al 31. Aquí hay un pasaje muy conocido por nosotros. Es cuando Pedro caminó sobre las aguas. Y yo quisiera ver en esta mañana algunas cosas acá. Mateo 14, a partir del 25, dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Mire lo que hace la inseguridad y el temor. Vieron un fantasma donde no lo había. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si ibas tan bien, ¿por qué dudaste? La cuarta vigilia de la noche es la vigilia que está entre las 3 de la mañana y el amanecer. Es el momento más oscuro de la noche, donde la profundidad de la oscuridad es mayor. Y eso representa las pruebas, las circunstancias difíciles en nuestra vida. Pero es allí donde se manifiesta el amanecer, ¿sabe? Es allí donde se manifiesta el amanecer, que es la gracia. Pedro, ya ellos estaban en esa vigilia y había soberana tormenta. Soberana tormenta había. ¿Y qué les decía el temor a ellos? Vas a naufragar, te vas a ahogar. Eso no es mentira que el propósito de ustedes era que evangelizaran todo el mundo y que llevaran el cristianismo. No, eso es mentira, te vas a ahogar aquí. La mente humana, cuando está sometida a esa presión, si la gracia de Dios no la envuelve, si la gracia de Dios no la dirige, la mente se va a concentrar en eso, y es cuando entra el temor. Es cuando entra el temor. Porque como tú no tienes el control de la situación, tú te sientes inseguro. Cuando te sientes inseguro te da temor, y cuando te da temor abriste las puertas. Abriste las puertas, amén. Y Pedro, viendo aquello, imagínense, 3, 4 de la mañana, Pedro observa que se mueve algo sobre las aguas. Dejan de remar y se levanta para ver lo que es. Imagínense el reflejo de la luna con las espumas de las olas. O sea, ¿qué no vieron? O sea, ¿qué no vieron? Con la oscuridad que había. Y parecía una figura que avanzaba de manera constante. Cuando al fin Pedro abre bien sus ojos y ve, Pedro dice: es un hombre que viene caminando en el mar hacia nosotros. Fíjese, ahí está en el texto. Y ya cuando Jesús iba a pasar junto a ellos,
cuando estaban aterrorizados porque pensaban que era un muerto viviente, no sé, un zombie, un fantasma, no sé qué fue lo que ellos pensaron, Jesús les dice: cobren ánimo, soy yo. Porque Jesús nunca va a dejar que tú seas probado más allá de tu propia fuerza. Cuando tú estés a punto de menguar, siempre la voz de Jesús, porque esa es su gracia, te va a decir: epa, aquí estoy yo. Ey, no sucumbas ante la tentación, aquí estoy yo. Te va a decir: no te dejes vencer por las circunstancias, aquí estoy yo. Y ahí es donde tú tienes que tomar la decisión de creer, de tomar esa gracia y que esa gracia te fortalezca. Es allí donde tenemos que refugiarnos en esa gracia. Porque en el momento más oscuro de nuestra vida, cuando pensemos que no hay solución, es allí donde se manifestará la gracia de Jesús y para que nosotros podamos ver un amanecer y una salida a la situación. Amén. Él ve que Jesús, el Señor le dice: cobren ánimo, soy yo, no tengan temor. En efecto, era el mismo Jesús. Entonces Pedro le dice, Pedro tenía un sueño, Pedro tenía una visión, Pedro tenía un anhelo. Él quería ser y él quería tener el nivel de su maestro. Como muchos de nosotros queremos crecer espiritualmente y lograr llegar a ser como nuestro amado Jesús. Y ese deseo está bien que lo tengamos. Es lícito que tengamos ese deseo. Querer ser como el Señor. Sin ese deseo, usted no va a salir de su zona de confort. Él le dice: Señor, si tú quieres, si eres tú, mándame a venir a ti sobre las aguas. Pedro quería experimentar ese milagro, hermano. Él quería caminar sobre las aguas como Jesús lo estaba haciendo. Él quería hacerlo. Él tenía esa meta, tenía ese deseo. Él quería ver ese milagro, amén. Y Jesús le dice: ven. ¿Y qué hizo Pedro cuando Pedro hace así y coloca su pie en el agua? ¿Qué es eso? ¿Qué hizo? Salió de su zona de confort. Porque la barca era la seguridad de él. Si estás en un mar agitado y estás en un barco, tú te sientes más o menos con un mínimo de seguridad. Pero imagínate que Jesús te diga: pero sal de ahí. Suelta eso. Suelta eso, suelta ese sentimiento que tú crees por lo que tú sabes hacer. Pedro era un nadador experto. Él era un nadador experto. Y dice que sacó su pie de la barca y lo posó sobre el agua y comenzó a caminar en las aguas. Ahora imagínense usted lo que Pedro pudo sentir cuando él comenzó a caminar sobre las aguas y no se hundía. Lo que nosotros sentimos cuando comenzamos a ver que por caminar en los principios de Dios, por permanecer en los principios de Dios, viene la bendición y nosotros decimos: wow. Cuando caminar y vivir con los valores de Jesús nos demuestran a nosotros mismos que sí se puede vivir una vida de integridad y que eso tiene recompensa, no solamente en la vida eterna, sino aquí en la tierra. Usted dice: wow, era verdad, sí se podía hacer. Imagínense a Pedro caminando sobre las aguas sin hundirse. Cuando decides creer en contra de cualquier pronóstico, cuando decides creer en contra de cualquier pronóstico, ese familiar tuyo no tiene salvación. Ya esa enfermedad está muy avanzada, ya no hay nada que hacer. Así dicen los médicos, ¿sabe? Y le dice: dale calidad de vida, que coma lo que quiera, llévalo a viajar, para que disfrute lo que le queda de vida. Eso es un pronóstico, un mal pronóstico. Pero cuando tú decides creer más allá de eso, cuando tú decides salir de la barca, de esa opinión médica, y decides creerle a Dios, y comienzas a ver los milagros, comienzas a ver, el examen ya no está arrojando los resultados que arrojaba la semana pasada. Comienzas a ver, mira, ya se le ve otro semblante, ya tiene fuerza, mira cómo ha empezado a engordar. Tú comienzas a ver. Eso era lo que Pedro estaba viendo cuando caminaba sobre las aguas. Cuando Dios te dice: yo te he dado un talento, tú sabes hacer algo que más nadie lo va a hacer como tú lo haces.
Y tú dices, te comienzas, te organizas, le crees a Dios, te organizas, aprendes, buscas, te desarrollas en eso y comienzas a hacer eso. Haces una empresa, un emprendimiento, lo que sea, y tú comienzas a ver el resultado y tú dices, wow, Señor, tú tenías razón. Sí se podía, Señor, porque es por tu gracia. Eso fue lo que le pasó a Pedro esa noche, cuando vio que sus pies no se hundían. Él estaba maravillado de que por fin él pudo ver su sueño, y después entonces iba a entender la frase de Jesús: cosas mayores que yo ustedes harán. Mire, eso no es fácil de entender, pero él lo experimentó, él lo vivió, amén. ¿Y qué pasó? Cuando el Señor le dice a Pedro, ven Pedro, y Pedro saca el pie de la barca, Pedro ve la fe de su discípulo. Jesús ve la fe de su discípulo. Jesús ve la fe de su discípulo. Y entonces, por la gracia y por el poder que reposaba por él, Jesús hizo que él caminara sobre las aguas. Pedro no caminó sobre las aguas por su conocimiento, porque tú sabes que hay unas esporas en los pies que de repente te hacen flotar, porque han sacado miles de cosas para tratar de explicar ese milagro. Pedro caminó sobre las aguas sabiendo, entendiendo que no dependía en nada de lo que él sabía del mar, nada, no dependía de eso, dependía solo de la gracia de Jesús. Y Jesús, viendo esa fe, derrama su gracia. Viendo esa decisión de Pedro, derrama su gracia. Por eso es que tenemos que sacar el pie de la barca. Tenemos que salir de esa zona de seguridad, de esa zona donde no hay riesgo, donde mejor me quedo aquí. Tenemos que salir de allí para poder ver entonces qué es capaz Dios de hacer. ¿Qué es capaz Dios de hacer? Amén. ¿Qué sucedió? Que se distrajo, se desenfocó, dejó de ver a Jesús por un instante. Y cuando tú quitas la mirada de la gracia, otro sentimiento se apodera de ti, que es el temor. Y cuando el temor se apodera de ti, fíjese, él ya sabía que era posible el milagro de caminar sobre las aguas. Pero cuando el temor se apoderó de él, él se hundió. Su lógica, su razonamiento le decía, si ya tú caminaste sobre las aguas, ¿qué está pasando? Él no se mantuvo, él estaba viviendo la gloria del momento. Y eso pasa cuando vivimos de las glorias del pasado. Pero es que yo hice esto, pero es que Dios me usó así, Dios me usó asado, y nos desenfocamos. Y entonces no vemos los mismos resultados y decimos, ¿qué pasó? Señor, ¿qué pasó? Me abandonaste, Señor. Me soltaste mi mano, Dios. No es lo mismo, Señor. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Indirectamente le estamos echando la culpa a Dios. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Quitamos la mirada del Señor. Y cuando quitamos la mirada del Señor, cuando quitamos la mirada de la gracia, entonces nosotros vamos a poner la mirada en nosotros mismos. Cuando nosotros quitamos la mirada de la gracia, nosotros vamos a poner la mirada en nuestras capacidades. Fíjense que cuando Pedro se comenzó a hundir, y yo me imagino que en ese hundimiento, en ese razonamiento, él estaba diciendo, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Y entendió que había quitado la mirada de Jesús. ¿Qué hizo? Señor, sálvame. Él no dijo, bueno, me estoy hundiendo, yo sé nadar, yo soy un pescador experimentado, yo salgo de aquí, salgo nadando a la barca. No, él dijo, Señor, sálvame. Él clamó a la gracia, él clamó a la misericordia, él clamó al favor. Él había fallado, pero con todo y eso, él clamó y dijo, el único lugar seguro en medio de esta situación, en medio de esta tormenta, en medio de este hundimiento, es tu gracia, Señor, tu misericordia y tu favor. Sálvame. Y dice que al instante Jesús metió la mano y lo sacó. Pedro experimentó lo que es depender de su conocimiento, lo que es depender de su fuerza y lo que es depender de la gracia.
Ahora dice después el texto que el mar se puso en calma, todo pasó, la tormenta pasó. Y yo me imagino a los discípulos llegando a la orilla y tratando de entender qué había pasado. Era una cosa tan maravillosa lo que habían vivido. Era una cosa tan espectacular haber experimentado ese milagro, que yo me imagino que esa noche no pudieron dormir. Haber hecho un milagro al mismo nivel de Jesús. Yo creo que esa noche, yo me imagino que ellos hablaron entre ellos. Pedro les decía: ustedes vieron lo que yo vi, pero ustedes vieron. Y yo me imagino que los otros le decían: sí, Pedro, vimos cuando caminabas, pero también vimos cuando te hundías, pero también vimos cuando la gracia te rescató. Y yo me imagino que sus vidas no fueron las mismas. No fueron las mismas porque ese día, ellos entendieron que la gracia de Jesús era lo que ellos tenían que buscar. Que la gracia de Jesús era lo que ellos tenían que aceptar. Que tenían que crecer en esa gracia. ¿Y qué es crecer en esa gracia? Es experimentar cada día el favor de Dios, la bondad de Dios. Es experimentar cada día y decirle: Jesús, es un nuevo día, Señor. Tengo muchas cosas que hacer, hay muchos planes en mi mente, pero yo quiero hoy, Señor, dejar todo de lado y que seas tú quien me dirija. Que seas tú, Señor, el que me lleve a través de este día y que yo pueda llegar a la noche y llegar en victoria. ¿Por qué? Porque me voy a refugiar en tu gracia. Es el lugar más seguro, es el lugar más seguro. Es poder decirle, yo me imagino de ahí en adelante, comenzó una revolución en la vida de ellos. Y ellos entendieron que tenían que depender de Jesús para todo. Y que incluso la tarea que Jesús les estaba dando para que hicieran. Mire, nosotros decimos, pudiéramos pensar de una manera diferente, porque nosotros estamos hoy aquí 2000 años después, con Biblia, con libertades, con una cantidad de cosas. Pero vivir ese momento donde lo que estaba era los 5 primeros libros, la Torá de los judíos, los 5 primeros libros y algunas escrituras de Isaías y de algunos de los profetas que las leían en la sinagoga. Ellos tuvieron que experimentar por experiencia propia la gracia y el favor de Dios. Pedro pudo haber dicho: bueno, ¿quién me mandó a dudar? ¿Quién me lo tengo merecido? Bueno, me ahogaré, pues. Porque ¿quién me mandó a dudar? ¿Quién me mandó a fallar? ¿Quién me mandó a dejar de confiar en Él? Y empieza el enemigo a acusarte. Pero bueno, todo lo que estás viviendo por esa situación, por esa decisión que tomaste en tu vida. Todo eso es consecuencia de esa mala decisión que tú tomaste. Porque el enemigo viene, o viene la ley y te dice, y te marca. Pero la gracia de Jesús, cuando en medio de la situación nosotros decimos: sí, Señor, yo me equivoqué. Yo reconozco que me equivoqué, pero también reconozco que el único que me puede salvar eres tú. Allí la gracia se manifiesta. Por eso le digo que es una decisión que tenemos que tomar cada día. Cada día nosotros tenemos que decidir si vivimos por gracia o vivimos por nuestros propios medios. Cada día usted tiene que decidir si usted sirve por gracia o sirve por sus propios medios. Porque cuando servimos por nuestros propios medios, vamos a hacer las cosas como nosotros consideramos que se deben hacer. Pero cuando servimos por gracia, nosotros vamos a dejar que esa gracia nos arrope, que esa gracia nos dirija. Vamos a ser abiertos al Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo que nos guíe en el camino de nuestro servicio, que nos guíe en el camino de nuestra vida aquí en la tierra. Entonces no va a pasar eso que pasa con una gran cantidad de personas que viven su vida como que si la gracia no existiera. Salen de sus casas en la mañana, van a trabajar o van a buscar sus clientes, van a tener sus clientes X, el trabajo que se desempeñen, confiando solamente en los dones y los talentos que tienen,
y olvidándose de que la fuente de esos dones es la que está con ellos y hace que esos dones produzcan. ¿Ustedes saben? Porque la palabra dice que los dones son irrevocables. Usted nació con dones, con un don, con 2 dones, con 3 dones, pero usted nació con un don. Ese don es irrevocable. Nadie se lo puede quitar. Nadie. Solamente usted lo puede apagar. Solamente usted lo puede apagar cuando usted no se entrega a la gracia. Cuando usted no dice, Señor, yo sé que yo siento que nací para hacer esto. ¿Por qué? Porque cuando usted lo hace, mire, los ojos le brillan. Usted siente una alegría por dentro, que usted sabe que usted está haciendo la voluntad de Dios. Que usted sabe que eso forma parte del propósito que Dios tiene para usted. Y si en medio de eso usted le dice, Señor, ayúdame, porque yo no me siento con la capacidad para hacerlo. Pero si tú me llamaste, tú me vas a capacitar. Cuando usted hace eso, la gracia de Dios viene sobre usted y es la gracia de Dios la que lo dirige. Amén. Entonces tenemos un lugar seguro, un refugio seguro para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestra nación, un lugar seguro para nuestro servicio. Mire, un lugar seguro incluso para la unción que ha de ser depositada en cada uno de nosotros. Porque a veces viene una unción sobre nosotros y nosotros nos confiamos en esa unción y nos olvidamos de la gracia. Y resulta que esa unción sin gracia no puede operar. Eso es como cuando a alguien le dan un cargo, una posición, y se olvidan del servicio. Se le olvida por qué se le dio la posición, por qué se le dio ese liderazgo, para qué se le dio ese liderazgo. Ese liderazgo se te dio para servir. El liderazgo es un área de servicio y se te dio para servir. Pero como con el liderazgo y con la posición y con el llamado viene una unción, entonces nos acomodamos a la unción y pensamos, no, esa unción que yo tengo cuando canto no la tiene más nadie. No, esa unción que yo tengo cuando predico, muy difícil. Esa unción que yo tengo para cuidar los carros, para organizar, para servir aquí en la iglesia, no, esa unción Dios me la dio a mí. Esa unción es mía, Dios me la dio a mí. Y vemos cómo la vida de la persona comienza a declinar. ¿Por qué? Porque pusiste tu confianza en la unción, en el don, y no en la gracia. Y no en la gracia. Amén. Entonces Dios nos está levantando, nos está llamando, nos está adiestrando en su gracia, nos está haciendo crecer en su gracia. Ese proceso que ocurre en nuestras vidas, cuando nosotros tenemos que tomar decisiones y dejar de confiar en lo que sabemos, en lo que entendemos y en lo que somos, y pasar esa confianza a Cristo, eso es un proceso que va a hacer que usted y yo crezcamos en la vida espiritual y que usted y yo avancemos de nivel. Amén. Porque cuando Cristo venga, dice una porción de la palabra, ¿hallará fe en la tierra cuando el Hijo del Hombre vuelva? ¿Hallará fe en la tierra? Imagínense la pregunta que el mismo Espíritu Santo se hace. ¿Hallaré gente que nunca dejó de confiar en mí? ¿Hallaré gente que estará confiando en mí? ¿Hallaré gente que deposita toda su confianza en mí? Porque la fe es confianza, ¿sabe? No, yo tengo mucha fe porque yo creo y yo declaro y yo confieso la palabra. Eso no es fe. Fe es confiar en Dios, confiar en lo que Dios dijo, confiar en lo que Dios dijo que haría contigo, confiar en lo que Dios dijo que haría con tu familia, confiar en lo que Dios dijo que haría con tus hijos, confiar en lo que Dios dijo que haría con este país. Por eso es que sigo aquí, sigo trabajando aquí, sigo produciendo aquí, porque yo creo que Dios va a hacer algo con este país. Y en esa gracia me muevo, en esa gracia caminamos, amén. Por eso seguimos aquí. Sigo en esta iglesia porque sé que Dios me puso en esta iglesia, porque sé que Dios me llamó a este lugar. No es la iglesia perfecta, no es la mejor iglesia, pero es la iglesia que Dios me dio. Y como es la iglesia que Dios me dio, yo sigo creciendo en gracia aquí, sigo sirviendo aquí,
sigo amando a mis hermanos, sigo creciendo con mis hermanos y todos juntos crecemos en la gracia, amén. Porque la gracia es el lugar más seguro donde tú y yo podemos estar. Yo le voy a pedir de que se ponga sobre sus pies.